Hola, hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué hay? ¿Qué sabes de tus compañeros? Pues estaban esperando conectarse porque estaban preguntando si había clase. Sí, lo que pasa es que como ayer no pudimos conectarnos de manera virtual, pues vamos a trabajar hoy un ratito, aunque sea un bloque de 40 minutos, para que yo les explique la parte del cálculo del aerogenerador y puedan continuar con su proyecto de la unidad. ¿Sale? Ok, profe. Hola Yasmín, buenas tardes, ¿cómo sigues? Hola, profe, ¿me oye? Sí, claro, perfecto. Pues mejor, ya estoy mejorando. Poco a No poco. pasó nada muy grave, pero pues espero ya el martes poder ir. Ok, me parece bastante bien la idea. Qué bueno. Esto de, nada más para ponerte un poquito en contexto, la unidad 2 se va a evaluar por la agenda tan apretada que se tiene del segundo periodo, con 3 actividades en línea. Ya marqué las primeras 2. Hoy voy a dejar la actividad 3 y la construcción por equipos de aerogeneradores, pero ahora de eje vertical. Eh, un grupo de tus compañeros ya te eligió para estar en un equipo. Si quieres, en un ratito más comento qué onda con lo de los equipos o les preguntas ya directo a tus compañeros. ¿Sale? Sí me comentó Ever, maestro. Ah, Lo perfecto. que no me dijo es cuándo se va a entregar. Es del martes que viene a la siguiente semana. La siguiente semana es, o sea, me refiero a que a partir del próximo lunes, lunes 11, comenzaría la semana de exámenes del segundo periodo. Pero como nosotros en generación eólica no vamos a tener examen, sino que es el prototipo se va a entregar el martes 19 en la sesión presencial y le comenté a tus compañeros que van a hacer la misma dinámica del video de la unidad 1, pero se va a grabar el video desde el TEC. Voy a pedir apoyo al área de la cabina de grabaciones para que alguien nos apoye con una cámara y graben todos en ese momento. ¿Sale? Sí, profe. Ok, Gracias. bueno, veo que ya también está por aquí Joyce. Y Tardes, maestro. hola Joyce, buenas tardes. No veo a sus demás compañeros, pero pues por respeto a ustedes, vamos a iniciar. Le comentaba, Joyce, le comentaba a Quinta eh, y a Yasmín, lo que vamos a trabajar hoy un bloque de 40 minutos para que después puedan continuar con lo del proyecto, ¿sale? Pero sí es importante lo que les voy a explicar ahorita que ayuda con el tema del proyecto. Entonces, vamos a ver nada más que se pueda compartir mi pantalla. Parece que ya. Y, permítanme, está un poquito lenta mi computadora, pero lleva para allá. Les comento ya, ustedes ya tienen su asistencia, ya las registré en la plataforma para que no tengan ese pendiente. Y ahora sí, vamos a empezar. Pues bueno, el primer PowerPoint que les comenté o que les compartí la semana pasada, pues trae toda la información introductoria de la unidad. Sin embargo, lo que vamos a... Ahí viene Agustín, perfecto. Lo que vamos a trabajar en esta segunda unidad es en los sistemas eólicos verticales. La presentación anterior trae todo el contenido hacia qué vamos a ver de los mismos. Y pues en ese segundo periodo vamos a tener 5 actividades. Las primeras 2, el documento y el mapa, ya fueron marcados. Por ahí Delgado me pidió una extensión en el tiempo del trabajo. Pues sí, con mucho gusto les moví la fecha. El cuadro comparativo, que sería la actividad 3 y la actividad 4, las uní en una actividad que les voy a mostrar en un momento más. Y, a ver, hay alguien, parece que hay alguien en el sala de espera. Ah, no, era Agustín y Delgado que se incorporaron. Buenas tardes, Agustín, Delgado. Nada más comentarles, ya les puse su asistencia para que no tengan el pendiente.
Entonces, vamos a seguir ya hablando del contenido en sí de la presentación. El segundo periodo está subdividido en 8 temas que vamos a ver con las actividades y con las explicaciones, que va desde la definición de la aplicación de los sistemas eólicos verticales, el análisis, diseño, selección de materiales, cálculo de cargas aerodinámicas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Les voy a preparar un contenido para la próxima semana del diseño de la estructura y los componentes mecánicos. El generador de sistemas eléctricos no lo vamos a tocar de fondo en esta unidad, dado que el mismo tema es lo que ya vimos de introducción en la unidad pasada y se va a ver a fondo en la unidad 3. Entonces, vamos a empezar ahora con los aerogeneradores de eje vertical. En la presentación anterior les di el desglose de los tipos de aerogeneradores, sus características, parte de lo que es lo analítico de los aerogeneradores, pero ahora tendríamos que ir yendo más a la parte que nos interesa, que es la parte del diseño, ¿no? Retomando lo que está en la presentación y en las tareas. Leonard se une a la sesión. Hola Leonard, bienvenido. ¿Ya tienes tu asistencia? Vamos a seguir. Ok, este tipo de aerogeneradores, las palas rotan en torno a un eje central vertical, como dice la teoría. Sin embargo, lo que tendríamos que considerar, y es el objetivo de la clase, es que no solo el perfil de las palas, sino cómo rotan, no con respecto al eje, sino entre sí, es lo importante a considerar a la hora del diseño, ¿no? Ahora, con respecto a los aerogeneradores de eje horizontal, existen ahí algunas ventajas y algunos puntos que se pueden considerar. La sujeción de las palas es más fácil tanto en diseño como en ejecución. Si recordamos los aerogeneradores de eje horizontal, las palas, aparte del material, se tenían que considerar varios factores como es el ángulo de ataque, la rugosidad del viento, lo que es la rugosidad del material en la capa superficial del mismo, la orientación del aspa, entre otras. Sin embargo, en los aerogeneradores de eje vertical nos interesa más, por decirlo de algún modo, cómo va a ser el comportamiento de estas aspas, ya que son prácticamente fijas. Tanto en el Savonius como en el Darreus tenemos configuraciones que son fijas y hay algunas adicionales en las que del Savonius podemos tener aspas móviles, pero son las menos usuales. Además de que no precisa un sistema de orientación para captar la energía del viento. Los de eje horizontal ya vieron que tenían a través de una cola, a través de un sistema complejo retroalimentado por un anemómetro y una veleta, va direccionando la góndola. En este no, una vez que lo asientas, el giro te lo va a determinar la dirección del viento. Luego, son de mucho más fácil ubicación con respecto al tren de potencia. Se une Julio a la reunión. Hola Julio, buenas tardes, bienvenido, ya tienes tu asistencia. Y lo que les comentaba, como son de eje vertical, tenemos la ventaja de que prácticamente, ¿me pueden confirmar los demás si me escuchan? Entonces creo que es tú, Jazz. Continúo. Si tienes algún problema, puedes salir de la reunión y vuelves a entrar, ¿eh? Es de fácil ubicación porque prácticamente los podemos instalar a nivel de piso, no necesitamos una torre como en los de eje horizontal, y eso hace que sean tecnologías que giren con velocidades de viento y bajas, 1, 2, que tengamos que considerar la fuerza y el torque como elementos fundamentales del diseño, porque no vamos a tener una constancia en cuanto al viento en alturas. ¿Ok? Parece que hay otro comentario. Gracias, Leonard. De forma general, podemos decir que el rendimiento de los aerogeneradores de eje vertical se encuentra por debajo de la mitad que lo que corresponde a, bienvenida Jazz de nuevo, a los aerogeneradores de eje horizontal. Y eso me recordó, no agregué, era un punto, por eso estaba vacío ese punto aquí en esta diapositiva. Les iba a agregar una pequeña laminita donde venían las curvas por tipo de aerogenerador, pero no importa, la digitalizo, se las mando en un documento aparte. ¿Sale? Continuando.
Lo primero que tenemos que entender es el concepto de coeficiente de arrastre, que es el similar al coeficiente que usábamos en los aerogeneradores o en las aspas de los aerogeneradores de eje horizontal, donde la geometría nos hacía cambiar o hacía que el vector de viento tomara un ángulo con respecto al aspa y pues por ende tendríamos un ángulo de ataque. Este coeficiente de arrastre lo que significa, hablando de los generadores de eje vertical, tenemos ahí dos medias circunferencias que hace referencia a lo que es el tema de Savonius, donde lo que estamos haciendo en la del lado izquierdo, tenemos una ráfaga de viento representada por ese grupo de vectores. Por la geometría vamos a tener del lado izquierdo una fuerza que genera mucho mayor presión. Y eso es porque, ustedes disculpen, voy a agarrar el puntero láser, porque embolsa el aire con respecto a la geometría de la media circunferencia y esto genera una suma de vectores que están en la misma dirección, pues genera un vector suma de mucha mayor magnitud que los vectores independientes, ¿no? Eso nos queda claro. Sin embargo, también la misma geometría de este tipo de aerogeneradores produce el efecto que tenemos del lado derecho, que es llamado el efecto de baja presión. ¿Por qué es llamado el efecto de baja presión? Ya que el aerogenerador tiene caras encontradas, o sea, por un lado tenemos la geometría izquierda y por el otro lado tenemos la geometría derecha, que van a estar en contacto con la misma ráfaga de viento. Sin embargo, por la geometría, en el del lado izquierdo embolsamos la presión del aire y el del lado derecho, por el tipo de geometría, genera una fuerza el que es perpendicular a un punto medio de la circunferencia, pero todos los demás vectores no chocan de manera perpendicular, sino que empiezan a chocar con ciertos ángulos y eso hace que el vector desplace hacia afuera la energía, ¿ok? Entonces eso hace que la fuerza del lado derecho o la sumatoria de esos vectores del lado derecho pues sea menor con respecto a la del izquierdo. Para que quede un poquito más claro esto, veamos el sistema Savonius, donde tenemos ya intercalados 4 semicircunferencias, y era lo que les decía. Del lado izquierdo tenemos la misma ráfaga, nada más que la partí en dos por el tema del dibujo, ¿no? Por un lado vamos a tener la semicircunferencia donde se va a embolsar y la semicircunferencia donde va a patinar, por decirlo de algún modo. Y la fuerza de arrastre se considera como la fuerza total de la fuerza mayor menos la fuerza menor. Paréntesis, es importante considerar esta diferencia de fuerzas para el diseño de su aerogenerador, ya que si ponemos una circunferencia muy grande con respecto a esta geometría, podemos tener mucha fuerza de arrastre, pero una fuerza de arrastre menor o opuesta, que casi la haga cero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que nuestro aerogenerador no va a girar. ¿Por qué? Porque el área con el que está contactando aquí, por la geometría, no genera la suficiente fuerza de arrastre para contrarrestar la del sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, nota ahí, tengan mucho cuidado con la geometría. ¿Qué pueden considerar ahí de la geometría? Que sean diámetros, que sean elementos iguales. Por ahí creo que Julio comentaba con su equipo el usar latas de leche nido. Es correcto siempre y cuando las latas sean iguales, no cambies geometrías, entre otros aspectos, ¿no? Y esto es importante antes de continuar para que ustedes puedan decir
¿cuál es la fuerza que voy a tener que va a hacer girar mi aerogenerador? Eso va a ser igual a la cantidad de Ft, que es la diferencia de estas dos fuerzas. ¿Sale? Ok. Ahora, cuando hablamos de un sistema retroalimentado como el del modelo que está en el taller, siempre hablando de Savonius, consideremos que una misma ráfaga de aire lo que hace es lo siguiente. Tenemos la misma ráfaga pero partida en dos partes, donde en un lado va a ser el efecto bolsa que genera una fuerza mayor versus una fuerza menor representada por estos vectores. ¿Qué es lo que hace la diferencia ahí? Porque me van a decir, profe, pero acaba de decir que tendríamos que considerar que las geometrías, y aquí son dos geometrías iguales, correcto, pero lo que hacen en el diseño es darle este espacio entre las dos geometrías para que la fuerza y el aire embolsado en esta dirección circule hacia la segunda bolsa de la geometría opuesta. Entonces ya estamos haciendo que parte de estos vectores no solo genere arrastre en esta posición para hacer un giro en sentido horario, sino que también parte del aire embolsado lo estamos usando para impulsar en sentido opuesto a estos vectores la segunda geometría. Entonces por ahí pudieran tener una configuración de Savonius que les pudiera ayudar. El tema es que ahí tienen que identificar cómo hacer el centro. Tengan cuidado con esta parte. En el Darreus se aplica la misma geometría, perdón, el mismo principio de retroalimentación, solo que en el Darreus lo que tendrían que tener cuidado es que la hélice, al estar subiendo, la separación entre vueltas genere este efecto. Hay bibliografía al respecto. Ahora, cuando hablamos de configuraciones de aerogeneradores de eje vertical, les decía que tanto para el Savonius como para el Darreus son geometrías fijas. Sin embargo, con los avances tecnológicos, o si ustedes optaran por un sistema de mucha mayor complejidad, porque ya incluye el tema de electrónica de control, es que los aerogeneradores de eje vertical pueden tener un brazo donde se ancle un sistema de... Hola Ever, bienvenido. Donde cada álabe o cada ala se pueda rotar de manera automática para ser perpendicular a los vectores de viento. ¿Esto qué quiere decir? Pensemos que viene una ráfaga que va de izquierda a derecha, donde la idea es hacer girar el aerogenerador en sentido antihorario. O sea, nos vamos en este sentido. El viento cuando llega desde el lado izquierdo, las aspas que están paralelas a los vectores de viento están en esta posición. Su área de contacto es menor, no hacen el efecto bolsa y lo que hacen es que dispersan el viento. Sin embargo, en la posición a 90 grados con respecto a un eje de referencia, las palas se orientan en automático desde un punto mecánico para que los vectores estén de manera perpendicular y generen la fuerza de giro. ¿Qué va a pasar? Que cuando esta aspa esté en esta posición, el aspa posterior pasa y cambia de posición. Y así se va. Sin embargo, lo que les quería mostrar poniendo esta aspa en esta posición es que si yo esta aspa, la superior, la pusiera en la misma posición, ahí voy a tener un problema porque el viento que venga por la parte de arriba va a contrarrestar este viento o esta fuerza. Entonces ahí serían fuerzas equivalentes o iguales, sería cero, estaría estático. Entonces, este sistema red, ahí tiene un error.
es reorientado. Yo le dije retroalimentado, es reorientado, perdón. Lo que hace es que elimina la fuerza menor para que tu fuerza de giro o FT pues sea igual a la fuerza que puedas obtener a través de la geometría del aspa en esta posición. Ahora, cuando hablamos de la velocidad de giro en condiciones ideales, ahí les traté de dibujar otro tipo de aerogenerador. La verdad es que con los elementos de dibujo que tiene el PowerPoint, pues está un poquito difícil, ¿no? La verdad es que ahí sí me faltó tiempo para hacer algo en sólido. Tenemos dos fórmulas. Primero, tenemos que considerar que tenemos que encontrar la frecuencia de giro por segundo y luego la frecuencia de giro por minuto. Para que esto no sea un monólogo, ¿por qué creen que hay esa diferencia o por qué es importante encontrar la frecuencia de giro por minuto? ¿Alguien gusta participar? ¿Alguien por allá? Nadie. ¿Se fueron a comer? Es por la variación del viento. Perdón, Lena, se escuchó entrecortado. ¿Podrías repetirlo? Es por la variación del viento. Sí tiene que ver, efectivamente, la frecuencia aquí hace referencia a número de giros que estaría haciendo el aerogenerador, pero yo les preguntaba por qué hacemos que la frecuencia de giros por segundo lo busquemos en giros por minuto, que de hecho ahí les da el que con la segunda fórmula a multiplicarlo por 60 segundos del minuto, ya tendríamos las revoluciones por minuto, RPM. ¿Por qué creen que esto es importante? Bueno, yo Por- pienso que tiene que ver con las, ¿cómo se le dice con lo que usted dijo en la clase del martes. Por ejemplo, los piñones, que hace un giro el más grande y el más chico hace 2 giros o algo así. Sí tiene que ver, pero hay un punto más allá. ¿Alguien más? Hasta lo que dijo Leonard, fue, ¿quién dijo? ¿Ever o Delgado? No me identifiqué la voz. Soy Ever. Ever, sí tienes toda la razón, es correcto. ¿Hay algo más? ¿Alguien puede tratar de identificar alguna otra opinión? Yo iba a opinar, profe, A Delgado, ver, que por favor, por favor. la resistencia de los materiales, quizás unos están diseñados para girar demasiado rápido y otros no. Sí tienes razón en lo que dices, Delgado, pero no es el fundamento del por qué buscamos RPM. Okay. Profe, tal vez sea por, no sé, las ráfagas del viento. Es algo similar a lo que dijo Delgado. Tienes toda la razón, Quinta, nada más que no es el por qué necesitamos RPM. ¿Ok? Bueno, si no hay otra opinión, les comento. Es necesario identificar la frecuencia de giro de nuestro aerogenerador en revoluciones por minuto, porque los generadores eléctricos tienen un rango mínimo de revoluciones por minuto que deben de cumplirse para que el embobinado trabaje en sentido opuesto y el motor se convierta en generador. En otras palabras, un generador eléctrico de 60 Hz gira alrededor de 3.400 a 3.600 revoluciones. Nosotros, para empezar a generar voltaje, necesitaríamos por lo menos, dependiendo del motor obviamente, pero necesitaríamos por lo menos que nuestras revoluciones por minuto sean alrededor de 160.
En otras palabras, necesito que mi aerogenerador desarrolle 160 vueltas para acoplarlo directamente a un generador eléctrico. Todos los minutos que generen, en los que se generen más de 160 vueltas, voy a tener voltaje. ¿Ok? Entonces, revisemos hasta el momento, porque la idea es que ustedes vayan construyendo el para qué me va a servir lo que hoy me trata de explicar el maestro. Consideren en su diseño que la geometría es súper importante para evitar generar fuerzas opuestas equivalentes que dejen estático el aerogenerador. 1. Fue lo que vimos en las 2 diapositivas previas. 2. Tenemos que considerar, aplicando estas 2 fórmulas, la frecuencia de giro. ¿Por qué es importante esa frecuencia de giro? Vamos a pensar que el equipo de Delgado arma su aerogenerador, pero su aerogenerador da 10 revoluciones por minuto. La pregunta del millón es, ¿ese aerogenerador está correctamente diseñado? Algunos pudieran decir, sí, profe, porque sí gira, sí demuestra el movimiento mecánico. Ok, que ese es el objetivo de esta unidad. Pero en la unidad 3, que tengamos que hablar de la parte eléctrica, o sorpresa, nuestro aerogenerador no está correctamente diseñado. Entonces, ya vimos coeficiente y estamos viendo velocidad de giro, condiciones ideales. ¿Por qué se le llama condiciones ideales? Porque en condiciones ideales, la velocidad de viento de 10 metros sobre segundo, que son los vectores que tenemos aquí, se comportan de manera tangencial a la geometría, sin pérdidas por rugosidad y por geometría del material. Por lo tanto, consideramos que mi velocidad tangencial, la que va a dar arranque al aerogenerador, va a ser igual de 10 metros. Estas dos velocidades son equivalentes, porque estoy hablando de condiciones ideales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Quedó claro hasta ahorita, ¿no? O sea, no es agarrar y decir, yo les di 2 parámetros de diseño, la altura del aerogenerador y que debía tener una relación diferente de diámetros entre el sistema mecánico, vamos a llamar eje de baja velocidad y eje de alta velocidad, ¿ok? Pero ¿qué voy a hacer dentro de ese metro? Hay que justificarlo usando las fórmulas que tenemos a continuación. Las dos, o sea, la relación de fuerzas que ya les mostré, más la frecuencia de giro. Ahora, cuando hablamos de condiciones ideales, se utilizan las mismas 2 fórmulas de la diapositiva anterior, pero agregamos un coeficiente L. Ese coeficiente L es la relación de velocidad de punta o tangencial que va en valores de 0 a 1. ¿Alguien tiene alguna noción de por qué irían esos valores de 0 a 1? ¿A alguien se le ocurre algo? Sí, porque se toman como porcentaje. Que se toman como porcentaje, pero ¿porcentaje de qué? ¿De eficiencia? Correctísimo. Excelente. Cuando hablamos, y voy a regresar la diapositiva, nada más para utilizar el gráfico. En condiciones ideales, vamos a convertir la velocidad de viento perpendicular a tangencial sin pérdidas por el ángulo, como si fuera el mismo. O sea que mi eficiencia L es 1.
En las reales, el ángulo que tiene la circunferencia en el Savonius o el giro que le dé al Darreus en la espiral, me van a generar un coeficiente L diferente, que es eficiencia. Mientras menos eficiente sea el sistema, ¿ok? Más bajo va a ser el coeficiente L, o va a tender a 0. Por tanto, cuando tienda a 0, nuestro sistema es poco eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la frecuencia se va a ver afectada. ¿De qué manera? Si yo tengo una velocidad de viento de 10 y lo voy a dividir entre 2 veces pi por radio, la geometría no cambia, el radio no cambia, lo que me dé este cociente, solo voy a poder obtener frecuencias parciales, o sea, la mitad, un tercio, 5 octavos, etcétera, como eficiencia, y por lo tanto tengo menos frecuencia de giro. Al tener menos frecuencia de giro, obtengo menos revoluciones por minuto. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que cuando ustedes definan qué material voy a utilizar, consideren geometrías y consideren dichos perfiles para evitar que genere algún tema de pérdidas por el mismo perfil. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo un comentario. O sea, Sí. no necesariamente. Bueno, hace rato comentó que para que un generador empiece a generar, necesitaba un determinado número de revoluciones. No necesariamente son las revoluciones que tienen que dar las hélices, ¿no? ¿A qué te refieres, delegado? Vas bien. Porque supongamos que tenemos pocas revoluciones. Ajá. Podríamos compensar con nuestros engranes que transforman los giros de los giros lentos a los giros rápidos. Es completamente correcto lo que acabas de decir. Y es a lo que vamos a ir con la diferencia entre fuerza versus torque. Excelente, excelente. Sí, 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 tienes ya el concepto bien amarrado. ¿Qué significa lo que acaba de decir Delgado? Voy a regresar un poco. Vamos a pensar que nuestro aerogenerador utiliza esta geometría, ¿no? O esta configuración. Y yo puedo obtener una fuerza total que sea, pues, relativamente pequeña, ¿no? Que yo pueda decir, bueno, sí, sí gira. Bajas revoluciones, pero gira, ¿no? Como comentaba Delgado. Pero esas revoluciones que nosotros estemos obteniendo nos den una frecuencia, vamos a pensar que no llega a las 100 revoluciones por minuto. Vamos a pensar que se queda en 50 revoluciones por minuto. ¿Ok? Lo que dice Delgado es, ok, yo tengo 50 giros por minuto en el eje de baja velocidad. Pero ¿qué pasa si yo ya sé que luego voy a compensar con el torque? ¿Ok? Y ese torque es la fuerza resultante que calculamos al principio multiplicado por un radio. ¿Eso qué va a hacer? Va a producir que 50 revoluciones, si yo uso una referencia de diámetros de 10:1, significa que el engrane de alta velocidad va a multiplicar por 10 esas revoluciones. Si yo ya giro a 50 revoluciones, pues, oh sorpresa, ya tendría yo 500 revoluciones en el de baja velocidad, perdón, alta velocidad.
¿Ok? ¿Vieron la diferencia en esa parte? O sea, no necesariamente tengo que tener el aerogenerador a altísima velocidad, sino que tengo que ver que el número de revoluciones mínimas que yo vaya a obtener en el aerogenerador sea lo suficiente, vamos a pensar, aparte de constante, que sea lo suficiente para que al multiplicarlo por el sistema de poleas o engranes, yo tenga ya el torque suficiente para hacer o para producir electricidad. Para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo didáctico. Voy a volver a compartir mi pantalla porque me salí por error. Ahí está. En este ejemplo vamos a partir de que tenemos, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a pensar que tenemos una velocidad de viento igual a 10 y tenemos ahí un peso W igual a 1 kilo. Pero el radio o R1 es igual a 1 metro. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que el torque va a ser igual a la fuerza W de 1 por 1 me da 1 kilogramo por metro, ¿correcto? Creo que es muy claro el ejercicio en ese sentido, ¿no? Porque nada más estoy multiplicando la fuerza que me representa W, el torque que tengo que hacer para aguantar ese peso, pues es 1 kilogramo. Pero si yo hago un radio igual a 2, disculpen ahí la R, pues es el tema del cursor, pues tendría un torque diferente. 1 kilogramo por 2, pues tendríamos 2, ¿no? Es lo mismo que el momento de torque. Es idéntico, es idéntico. Fuerza por distancia. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos ver ahí? Que mientras más grande el radio es, ¿qué obtenemos? Un mayor torque. Ajá. Y si yo pongo en comparación estos dos torques, vamos a pensar que es T1 y T2. ¿Qué onda? ¿Qué podemos identificar ahí? Pues que entre mayor sea el radio pues entre mayor sea el radio, mayor torque va a haber. ¿Y eso qué significa? La misma fuerza. ¿Eso qué significa? Nos queda un minuto, hay que apurarnos. Mayor eficiencia. Mayor eficiencia. Pues va a haber. No, porque más la torque. eficiencia es con respecto al viento. Si yo tengo ahí un T1 versus un T2, donde la T1 está generando 1 kilogramo de fuerza y la T2 está generando 2 kilogramos de fuerza, ¿qué onda? No Que hace con menos, referencia. con menos, A ver, Joyce quería comentar algo, fue la primera que escuché. ¿Qué pasó, Joyce? No sé si está haciendo referencia a lo que nos había explicado del sistema de engranes, que iba a ser el doble. Correcto. Dependiendo de la relación. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo aquí, ya queda menos de un minuto, 1 kilogramo y lo que necesito son 10 kilogramos, pues lo que tengo que variar es el radio y ya tendríamos una relación 1:2, 1:3, 1:5. ¿Ok? Chicos, queda menos de un minuto. Les dejo la presentación en línea y les subo el video en 5 minutos. La tarea 3 ya la subí también a plataforma para que la puedan checar
Y cualquier duda, escriban por favor por WhatsApp. Ok, profe. Va. Que tengan bonita tarde, chavos. Nos vemos el martes en presencial. Pueden traer sus materiales para trabajar. Ok, vale. Nos vemos, profe.